Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Conocer quién era el personaje que se le apareció en las Escrituras llamado el ángel de Jehová. Se le apareció a Gedeón cuando él estaba escondido, de cierta manera, el trigo, estaba escondido, trabajando con el trigo en el lagar. Pero vaya conmigo a Jueces 6:11 para ver esto rápidamente. Lea conmigo este versículo, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quién es este personaje tan misterioso que aparece aquí? Que no solo se le apareció a Gedeón, porque las Escrituras también dicen que se le apareció a Abraham, a Jacob, a Agar, a Moisés, a los padres de Sansón, entre otros. En el libro de Miqueas hay un versículo clave que nos ayudará para identificar al ángel de Jehová, también conocido como el ángel del Señor o el ángel de Dios. Pero vaya conmigo a Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuántos saben que nuestro Salvador nació en Belén? Todos lo sabemos. El profeta Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta profecía que apunta claramente dónde nacería el Salvador del mundo. Un día en Belén aparecería un bebé 100% hombre y 100% Dios. Hace más de 2000 años se cumplió esta profecía. Jesucristo nació en Belén, Éfrata. Belén significa casa de pan. Lugar muy apropiado para que naciera aquel que dijo: yo soy el pan de vida. Pero ¿qué significan estas salidas o apariciones desde el principio, desde los días de la eternidad? ¿Por qué el profeta utilizó el plural salidas en vez del singular salida? Mis hermanos, estas salidas no estaban limitadas a esa aparición visible de la segunda persona de la Trinidad cuando nació en Belén, sino que esta profecía de Miqueas nos viene a declarar también la presencia de Cristo entre los hombres por medio del ángel de Jehová. Pongan mucha atención, este es un tema profundo. El término ángel de Jehová se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento con relación a Dios, asumiendo la forma de un ángel y tomando apariencia de varón. Esto es, manifestándose en la persona del Hijo de Dios, el Cristo preencarnado. En el principio era Dios. En el principio era el Verbo. Después era con Dios, era Dios. Es lo que dice Juan 1:1. Gracias por corregirme. El ángel del Señor es el Malak Yahvé en el hebreo, o enviado de Jehová. Título divino, pues otras veces es denominado como el Malak Elohim, el enviado de Dios. Y es sinónimo de un doble de Jehová, por cuanto supone la presencia directa del propio Yahvé bajo forma humana. Así el enviado de Jehová, que aparece siendo idéntico al mismo Jehová, mantenía el contacto sobrenatural del Dios personal y trascendente con su pueblo.
Porque Dios, el Padre, en sus manifestaciones visibles, esto es una teofanía, una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento, siempre habla por medio de ¿quién? Del Hijo, ya que el Hijo de Dios es el verbo del Padre, su logos, la palabra de expresión exhaustiva del Padre. Es como si Cristo dijera: yo soy el diccionario completo de la verdad de Dios. Está profundo el tema. Vamos a seguir moviéndonos en las aguas profundas. El ángel de Jehová aparece algunas veces como un ángel o aún como un hombre. Lleva las marcas de la deidad y posee atributos, porque no es otro que el Señor Jesucristo mismo. El ángel de Jehová era una verdadera cristofanía o aparición de Dios en la persona del Verbo preencarnado. Es decir, en el Antiguo Testamento, Cristo se nos muestra ya como el Mesías preencarnado bajo la figura del ángel de Jehová o el ángel del Señor. Bien, las Escrituras dicen que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón para llamarlo a pelear contra los madianitas. Ya hemos entendido entonces quién era el ángel de Jehová. Pero ¿quiénes eran los madianitas? Era un pueblo establecido en las tierras de Moab y Edom. Eran descendientes de Abraham y Sétura. Su principal lugar donde ellos se localizaban era el este del monte Sinaí, pero emigraban a veces muy lejos. Moisés vivió con ellos 40 años y se casó con una madianita. Los madianitas se hicieron idólatras y ejercieron una maléfica influencia sobre Israel. En ocasiones, ¿qué hacían? Se aliaban con los moabitas o con los amalecitas para tratar de destruir a Israel. Así, de esta manera se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios. Muy bien, el contexto del encuentro de Gedeón con el ángel de Jehová es el siguiente. Después de 40 años de reposo y de prosperidad conseguidos en los tiempos de la gobernante Débora, los israelitas apostataron de la fe y por causa de hacer lo malo, Dios los entregó 7 años en las manos de sus enemigos, los madianitas. Durante 7 años fueron atacados y despojados de sus alimentos por los madianitas y los amalecitas. Era tan fuerte la opresión que ellos enfrentaron que se escondían en cuevas, en los montes y en cavernas. El pueblo de Dios vivía en constante angustia, temor, pero lo más terrible era que las familias morían de hambre por falta de comida. Es lo que dice Jueces 6, versículo 6, que les leo. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Otra versión dice así: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Diga conmigo, hermano, ¿la estaban pasando muy mal? Diga conmigo, ¿la estaban pasando muy mal por hacer lo malo y por sacar a Dios de sus vidas? Así se nos queda más la enseñanza. Por causa de su pecado y de abandonar a Dios, el pueblo sufrió las consecuencias 7 años en las manos de Dios. En las manos de sus enemigos, por haber pecado delante del Señor. Hermanos, aquí podemos reflexionar rápidamente que lo peor que podemos hacer en esta vida es vivir esclavizados por el pecado y abandonar a Dios después de haberlo conocido. Pero la Biblia dice que clamaron a Dios y el Señor, que es rico en misericordia, levantó a un varón llamado Gedeón para que los liberara de la mano de los madianitas. Lo peor que podemos hacer, y aquí repito, es sacar a Dios de nuestras vidas. Pero lo mejor que podemos hacer cuando estamos mal es clamar y humillarnos delante de Dios para que perdone nuestros pecados y para que sane nuestra tierra, nuestra familia, nuestro hogar. Pero cuánta soberbia a veces cargamos, cuánto orgullo. Yo recuerdo, no me dejarán mentir aquí los varones, recordé esto de nuestra enseñanza de matrimonios, cuando les dije: a ver, varón, si nosotros estamos mal, en algo, si estamos pecando delante de Dios y nuestra esposa se da cuenta, yo le diría: si ella va contigo y te reprende con la palabra de Dios para que tú dejes eso que está ofendiendo delante de Dios, ¿cómo lo tomarías?
¿Sería lo suficientemente humilde para decir, es verdad, estoy mal? Que Dios me perdone y perdóname tú. O diríamos, tú estás peor que yo, tú también pecas. Vean la soberbia, vean el orgullo. Y el hombre vive así, vive en ese estado por mucho tiempo. Lo peor que podemos hacer es sacar a Dios de nuestras vidas. Pero si estamos ahí, estamos mal, estamos pecando, lo mejor que podemos hacer es clamar y humillarnos delante de Dios con todo nuestro corazón. Miren, hermanos, Dios escuchó el clamor de su pueblo y entonces apareció el ángel de Jehová, el enviado de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su único hijo, el ángel de Dios, el enviado de Dios. Apareció el enviado de Dios delante de Gedeón y le dijo, tú salvarás a Israel de la mano de sus enemigos, los madianitas. Mis hermanos, Dios escogió a Gedeón para que fuera el líder y guiara al pueblo para vencer a los madianitas. El Dios que puede ver el futuro ya sabía que Gedeón y sus 300 hombres ganarían una batalla que humanamente era imposible ganar. Ahorita les voy a explicar por qué. De igual manera, el Señor también a nosotros nos ha elegido, a nosotros entre 7,000 millones de personas, para que seamos parte de su ejército. Isaías 43:10, les voy a leer aquí unos versículos, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. No existe nadie antes de Dios ni nadie después de Dios. Por eso Él es Dios. ¿Quién hizo a Dios? Nadie hizo a Dios. Él es autosuficiente. Él vive por sí mismo. Y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te consagré, te di por profeta a las naciones. Le estaba diciendo a Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Un paralelismo entre la historia de Gedeón y también el ángel de Jehová. Esto que estamos leyendo. El Señor había elegido a Gedeón. Sin embargo, Dios primero tuvo que tratar con él. ¿Y cuántos saben que el Señor primero trata con los que van al frente de la batalla? Primero, trata con los que van al frente. Dios estaba llamando a Gedeón para que lo sirviera. Cuando Dios lo llamó, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Miren, hermanos, el trigo no era sacudido en lagares. ¿Qué es un lagar? Era el lugar donde se pisaban las uvas para hacer el vino. El trigo era sacudido en espacios abiertos, típicamente en la cima de una colina, para que la brisa se llevara la paja. Pero para evitar que lo vieran los madianitas, Gedeón lo hacía en un lagar escondido. Y con seguridad esto lo hizo muchas veces. Hermanos, a veces por nuestro bien es necesario que Dios sacuda a su iglesia y nuestras vidas. Las sacudidas hablan de limpieza, hablan de filtrar nuestras vidas para afirmarnos más en nuestra fe. También es muy necesario que nuestro carácter sea quebrantado como son las uvas en el lagar. Para obtener el vino de las uvas tienen que ser totalmente desintegradas. Así nosotros, si queremos ser humildes, necesitamos que nuestro orgullo y soberbia sean quebrantados, sean desintegrados. Si queremos depender totalmente de Dios, requerimos que nuestra autosuficiencia sea desintegrada. Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, Pedro. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Le dolió la sacudida a Pedro? Hasta las lágrimas, cuando negó al Señor. Pero después de eso, regresó y confirmó a sus hermanos. Simón, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? Tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Simón, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y regresó y confirmó a sus hermanos. Y lo vemos aquí también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue una columna que el Señor levantó. Pero pasó por ese proceso también. Fue zarandeado como a trigo. Otra versión dice así de estos versículos, en Lucas 22, 31 y versículo 32. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Qué palabra del Señor Jesús. Aquí es preciso decir que algunos no soportan las sacudidas. Aquellos granitos que soportan la sacudida en el sedazo pasan del otro lado y se reafirman todavía más en Dios y en su palabra, pero hay algunos que no pasan. Hermanos, sacudir el trigo en un lagar implicaba más trabajo. De por sí era difícil sacudir el trigo al aire libre. Resultaba más difícil hacerlo en un lagar escondido. Por eso el ángel de Jehová le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente, como leemos aquí en Jueces 6, versículo 12, que dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. ¿Cuántos varones esforzados y valientes tenemos el día de hoy aquí? Nada más Willy, creo, ¿verdad? ¿Quién más? Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. ¿Dónde están esos 300 hombres? Pues yo creo que en la película, pastor, nada más, ¿no? Porque ellos sí son valientes. De hecho, pastor, ojalá y nos ayuden acá con los sicarios, dicen. Se requieren, ya vieron la alabanza. ¿Cuántas damas, cuántas doncellas estaban aquí? Se requieren varones también, esforzados y valientes. Se requieren voces varoniles, tenores. Se requieren músicos también. Se requiere de esfuerzo y de valentía para enfrentar las batallas que estamos ya enfrentando o las que están por llegar, por venir. Vienen fuertes batallas contra nuestros enemigos principales, el pecado, el mundo, y contra Satanás. Recordemos aquí que nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne. No se pelee con las personas. Nuestra guerra no es contra las personas. Cuando usted tiene una diferencia con algún familiar, con algún hermano, con sus padres, no es contra ellos, no se pelee con ellos. Hay una batalla espiritual. En los siguientes versículos veremos las excusas y las dudas que Gedeón tenía a este llamado de Dios. Vaya conmigo al versículo 13 ahora. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están, versículo 13, y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de las madianitas? Miren, aquí vemos a un hombre con muchas dudas. Creía que todo el sufrimiento
que estaban pasando fue ocasionado porque Dios los había abandonado. Pero aquí es importante pensar y preguntar lo siguiente: ¿quién abandonó a quién? ¿Dios los había abandonado? Dios a su pueblo no lo abandonó, pero ellos hicieron lo malo delante de Jehová, dice la Escritura, y por eso los abandonó. El pueblo abandonó a su Dios. Y miren, hermanos, Gedeón tenía que pasar por el sedazo de Dios, todas sus dudas, para que se diera cuenta que Dios no tenía la culpa de la situación terrible que estaban enfrentando. Así que, mis hermanos, cuando surjan problemas, lo primero que tenemos que hacer es ver nuestra vida, ver nuestro corazón, vernos a nosotros mismos. Dejemos de culpar a Dios, dejemos de culpar a los demás, dejemos de culpar hasta al diablo. Nosotros somos los que estamos mal. Dejemos de culpar a los pastores también. Tenemos que mirarnos a nosotros. Es que el pastor, como si los trajera así con, no sé, como con látigo, o no sé, estuviera haciendo ahí una llave así de lucha, ¿no? Así, haciéndolo sufrir. No, hermanos, tenemos que vernos nosotros. El Señor permitió que Gedeón hablara lo que había en su corazón, y con su paciencia lo miró como al joven rico, y no respondió sus preguntas, y le volvió a decir: tú eres el hombre que yo he escogido para salvar a mi pueblo. Jueces 6:14, versículo 15, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Ahora Gedeón, como varios siervos del Señor, pone de excusas sus limitaciones y debilidades. Es que no sé hablar, Señor. Es que soy tartamudo. Decía Moisés. Hermanos, el Señor sabe que somos frágiles. El Señor sabe que somos débiles. ¿Y saben por qué nos llama? Precisamente por eso. Por eso nos llama, por eso nos escoge. ¿Para qué? Para que Él se lleve toda la gloria. Por eso nos escoge con esas limitaciones. No sé hablar, no sé muchas cosas, pero empiezo a estudiar la palabra y a conocer a Dios. A mi Dios, que Él se glorifica en nuestra debilidad. Claro que Él sabe todo de nosotros, que tenemos muchas debilidades y limitaciones, pero déjeme decirle algo: Dios no usa a los soberbios, no usa a los poderosos, no usa a los sabios, no usa a los inteligentes. Él toma lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, toma lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Él, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia, de que nadie se glorifique. Es que fue por mí. ¿Ves esta iglesia de 100,000 personas? Pues yo la establecí, yo la hice. Hermano, ¿qué es eso? Se está dando toda la gloria a Él. Es por Dios. Imagínense, solamente si el Señor en este momento cerrara el oxígeno, yo caigo desplomado aquí. O en este momento yo pueda tener un paro cardíaco y caigo aquí fulminado. No. Pero a pesar de tantas negativas de Gedeón, el ángel de Jehová insistía en que Gedeón sería el instrumento usado por Dios para derrotar a los madianitas. Versículo 16, Jueces 6:16, dice así la palabra: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón, tú vas a derrotar a los madianitas, porque yo estaré contigo. Solo necesito que seas obediente y que confíes en mis palabras, Gedeón. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo?
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, mientras nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor, Él va a estar con nosotros. Amén. Así que usted no tenga temor de nada ni de nadie. Él pelea por nosotros. Usted y yo solamente tenemos que ser obedientes y confiar en su palabra. ¿Sí? Bien obedientes, así como los soldaditos, ¿verdad? Que se afirman bien, que siguen las órdenes al pie de la letra, ahí del comandante. A ver, todos firmes. Todos se ponían firmes. Igual nosotros tenemos que seguir las órdenes de nuestro capitán, el Señor. Después de algunas señales que Dios le da a Gedeón para pasarlo por el cedazo, ahora lo manda a testificar. ¿De qué se trataba este testimonio? Tenía que derribar el altar de Baal y levantar un altar a Jehová. Gedeón derribó el altar durante la noche por temor a su familia, porque adoraban a ese Dios. Y por los hombres de la ciudad también tenía temor, porque se habían convertido en un pueblo idólatra. Ahora notemos que cuando Gedeón levantó un altar, a nadie le importó. Cuando levantó un altar a Dios, a nadie le importó. Pero en cuanto él destruyó el altar de Baal, cuando tocó sus ídolos, dice la palabra que lo buscaron arduamente para matarlo. Cuidadito con tocar los ídolos. Ahora Dios aquí nos muestra que para alcanzar la victoria que Dios tiene para nosotros es necesario derribar todos los ídolos que hay ¿dónde? En nuestra vida. ¿Ya identificó su ídolo? ¿Quién es? ¿Pedro Infante o quién es? No, hermano, esos son idolitos. No, hay otros ídolos realmente que están ahí metidos en nuestro corazón. Se aproximaba una batalla y Gedeón y su pueblo debían estar alertas y preparados en todo momento. El ejército de los madianitas y sus aliados estaba compuesto por 135,000 hombres. Y había llegado el momento ahora de pasar por el colador a aquellos que irían con Gedeón a esta guerra. Vaya conmigo al capítulo 7 de Jueces. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado, yo lo hice, yo los vencí, yo los derroté. Entonces Gedeón reunió a su ejército. En total ellos eran 32,000. Imagínense, contra ¿cuánto le dije? 135,000. Menos de la cuarta parte de las fuerzas enemigas. Con esto, Dios quería enseñarle a su pueblo que dependiera únicamente de Él. Únicamente de Él. En una batalla que era imposible de ganar desde la perspectiva del hombre. Versículo 3 dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca. Aquí ya empezaron a colarlos. Pusieron los 32,000. Imagínense un colador grande. Poner ahí a todos los hombres. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo. ¿Cuántos se regresaron? 22,000 y quedaron 10,000. ¿Sí? O sea, en total eran 32,000. Por eso les decía que eran 32,000. Se regresaron 22,000 y quedaron solamente 10,000. El Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, contra 135,000, ¿no? Les dije. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo es mucho?
Cómo es muy diferente la perspectiva de Dios, ¿no?, con la nuestra. Pero aquí ya no vemos a Gedeón con dudas. Y aquí estamos viendo el primer recorte. El ejército de Gedeón, de 32,000 hombres, tenía que pasar por el cedazo. Moisés dijo en una ocasión: ¿quién es el hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuelva a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Los temerosos y medrosos no son aptos para las batallas. Los esforzados y valientes sí lo son. ¿Quiénes están dispuestos a jugarse el todo por Jesucristo y su causa? Así como lo hizo Epafrodito. Eso fue lo que aprendimos el miércoles. Lo dio todo por el todo. ¿Quiénes? Y los primeros que se regresaron fueron los miedosos. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, ahí te los probaré, y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. De 32,000 solo quedaron 10,000, pero Dios aún no terminaba de pasar por el cedazo a los que quedaron y probaría a estos 10,000. Al mismo tiempo, él estaba probando la fe de su siervo Gedeón. Así que estos 10,000 fueron llevados a las aguas para ser pasados por el colador. Ahora veamos cuántos quedaron de esos 10,000. Versículo 5. Vamos a leer estos versículos siguientes. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Este versículo sugiere, este versículo 6, que los 300 hombres que se mantuvieron en pie y llevaron el agua a la boca con sus manos, lamiéndola, ¿verdad?, como si fuera un perro, como si fueran perros, así lo dice, lo hicieron rápidamente, ¿sí? Lo que nos habla de una posición siempre en alerta. Ellos no se doblaron en sus rodillas. En ese momento podía llegar el enemigo y acababa con, exactamente, se descuidaban. Ellos lo que hicieron fue esto. Y rápidamente el agua que les quedaba en la mano la lamían. Estaban así como usted está ahorita, bien alerta. ¿Sí? Mis hermanos, nosotros también tenemos que estar muy alertas a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos en los últimos tiempos, la maldad está aumentando. Hay varios cristianos que están apostatando de la fe. Por todos lados vemos falsos cristos, es decir, falsos ungidos, es lo que significa. Y esto no debe de sorprendernos, porque el Señor dijo que esto iba a suceder. En Mateo 24, les doy algunos versículos, palabras de nuestro Señor Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. No es nuevo lo que está pasando, esto iba a pasar. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Conoce usted algún cristiano frío? Hay muchos que se están enfriando porque se ha multiplicado la maldad. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor Jesús también dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque de dentro se levantarán lobos, dijo también el apóstol Pablo a los líderes de Éfeso. Pero sigamos con nuestra lectura. Solo 300 pasaron por el colador.
Jueces 7:7, vamos a leer ahora este versículo. Entonces Jehová dijo a Gedeón: no necesitas más, Gedeón, ya te los probé, ya sé quiénes son. Con 300, únicamente necesitas 300 hombres. Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Por fin estaba todo listo. Gedeón procedió a dividir su ejército en 3 escuadrones de 100 hombres. Y a cada hombre le dio una trompeta, un cántaro vacío y una tea ardiendo que estaba dentro del cántaro. Imagínense a los 300 hombres posiblemente esperando un arma poderosa para pelear, y en vez de eso recibieron trompetas, cántaros vacíos con teas ardiendo. ¿Y ahora qué? ¿Con esto vamos a vencer a todo ese ejército que está contra nosotros? ¿Cómo con eso? Imagínense, ¿no? Vamos a suponer que yo soy Gedeón y ustedes son mis 300. Pero pastor, ¿cómo con esto vamos a ir a pelear? Sí, con eso. Y llévese sus chilaquiles por si las dudas, le voy a decir. Versículo 16 dice, vamos a ver otros versículos. No tenemos todo el tiempo, la historia es larga, son varios versículos de la historia de Gedeón. De hecho, déjeme contarle algo. Cuando él muere, Gedeón, dice la escritura, ya es al final de su historia, dice que los hijos de Israel otra vez se empezaron a prostituir con otros ídolos y se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. Es el corazón del hombre, hermanos. Se olvida de las bondades de Dios, bien fácil, bien rápido. Pero vaya conmigo al versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 17, les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Véanme a mí y haced como hago yo. Hermanos, los líderes espirituales que van al frente son los guías, pero esta guía que nosotros llevamos tiene que ser del Espíritu Santo primero y con su santa palabra, para poder llevarlos a ustedes también, guiarlos a ustedes y mostrarles a ustedes con nuestras palabras y nuestras vidas cómo se deben de hacer las cosas. Por eso Hebreos 13:7 dice: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, de su comportamiento, e imitad su fe. Claro, si su pastor es un borracho, si su pastor no tiene que imitar todo eso. Pablo le dijo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y también la exhortación hacia Timoteo, la vemos en la primera carta, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, ¿sí o no es muy bonito aprender las profundidades que hay dentro de la palabra de Dios? A mí me apasiona mucho el tema de las teofanías, las cristofanías. En toda la Biblia encontramos a Dios, esas manifestaciones visibles, ¿verdad?, dentro de la palabra del Señor. Eso es hermoso, aprender todo eso, aprender cada día más de la palabra, llenarnos más de la palabra, tener ese conocimiento de la palabra. Pero hermanos, eso es importante, por supuesto, pero ¿de qué nos serviría si con nuestra conducta estamos haciendo lo contrario? Si nos decimos cristianos que amamos la palabra y me ven en la discoteca y me ven de aquel lado, me ven haciendo
por todos lados chismes, contiendas, generando todo tipo de esas cosas tan feas. ¿De qué serviría? ¿Verdad que no sirve de nada? Vamos a dar pasos firmes como el ejército de Gedeón. Vamos a practicar la obediencia a nuestro Dios. Vamos a empezar a servir en nuestra casa, a respetar a nuestra esposa, a tratar bien a nuestros hijos, a decir de malas palabras, a ya no robarnos, ¿verdad?, las cosas. Mucha práctica. Porque Dios se complace más en la obediencia que en cualquier otro sacrificio. Pero sigamos con el pasaje para conocer el desenlace. Jueces 7:18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Con este grito, estos 300 hombres primero mostraban lealtad y fidelidad. ¿A quién? A Dios, hermanos, a Dios. Algunos lo hacen al contrario, ¿verdad? Algunos gritan: por Gedeón y por Jehová, y le dan toda la gloria al hombre. Y hasta desperté a los hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Una guerra, pastor? ¿Qué? Hasta brincaron. Está bien, están atentos a la palabra. No me los despierte a los hermanos con sí, ¿verdad? Los que están dormidos despiertan con los ronquidos del otro, entonces ya ahí no sé qué onda, ¿no? Pero vean, o sea, tenemos que ser fieles, leales totalmente a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Hermano, en el día que usted vea algo en mí que me esté desviando de la palabra, de predicar la palabra de Dios, de predicar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dígamelo. Dígamelo a mí. Pero tenemos que ser fieles a nuestro Dios, a la palabra. Por Jehová y por Gedeón. Primero es por Jehová, por nuestro Dios, y después por Gedeón. Vayamos al versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acaban de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. No abandone su puesto de batalla, mi hermano. Solo los cobardes hacen eso. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabad. Imagínense la confusión que generó todo esto. Entre ellos mismos se mataron. Ni siquiera usaron nada de violencia, nada de armas para derrotar al ejército enemigo. Ahora, ¿qué significado espiritual podemos ver aquí en las trompetas, los cántaros y las teas? Las trompetas servían para reunir al pueblo, para marchar para la batalla y como señal de las festividades.
Esto es un símbolo de la palabra de Dios, que al hablarla es la voz divina que nos dirige y ordena nuestro camino. Nos dice cuándo tenemos que detenernos y cuándo seguir caminando. También nos enseña a combatir y sobre todo nos manifiesta la presencia divina en el culto de Dios. Los cántaros eran donde los soldados llevaban sus provisiones, pero vacíos no tenían ningún valor. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él y nunca de nosotros. Esto entonces representa el cuerpo humano, que tiene que estar totalmente vacío, nuestras vidas totalmente vacías, vaciarnos cada vez más, como lo hacía Juan el Bautista, que crezca más Jesús y que yo sea menos, cada vez más, para ser usados por Dios. Las teas representan la luz de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, y que ahora resplandece en nuestros corazones. Es la luz de Cristo en nosotros. Solo fueron suficientes las luces de las teas, el sonido de la trompeta y cántaros vacíos, cántaros que pueden ser moldeados, así como el barro. Algunos se resisten, y ya más cuando están vacunados de tantas cosas. Que podamos ser moldeados, cántaros vacíos, y quedarse con Gedeón, sin moverse de su lugar para vencer al pueblo enemigo. Nosotros, mis hermanos, debemos quedarnos al lado de Jesús y de su palabra, y así solamente vamos a poder ganar todas las batallas. Cada uno en su lugar de combate. Rodearon todo el campamento enemigo y sin ningún temor los enfrentaron. Es increíble pensar, ¿no?, que ellos fueron 300 hombres contra 135,000 madianitas, y para enfrentarlos llevaban un cántaro vacío, una trompeta y las teas. Estaban confiando en Dios, completamente estaban confiando en Dios. Tocaron las trompetas, alzaron las teas y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. El pueblo enemigo fue confundido y se mataron entre ellos mismos. No fue necesario utilizar la violencia ni las armas. No es necesario, hermanos. No es necesario usar la violencia ni las armas. El mal no se vence con el mal, sino con el bien. Y Dios derrotó al pueblo enemigo. Porque las batallas, mis hermanos, no se ganan con nuestro poder, ni con nuestra inteligencia, ni con ejército, como dice la palabra, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y miren cómo registra la palabra también a Gedeón dentro de los héroes de la fe. En Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahí quedó registrado Gedeón. Su nombre hebreo significa derribar a hachazos, es lo que significa. Y en el versículo que leímos también aquí de Jueces se le da otro nombre, Jerobaal, que significa sacudiendo el trigo en el lagar, que ya lo explicamos todo esto. Primera de Crónicas 29:11, les voy a leer este versículo que dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Gedeón y 32,000 hombres fueron probados en el cedazo de Dios. Y al final, ¿cuántos quedaron únicamente? 301. Con Gedeón. El Señor va a seguir probando
a su pueblo. El Señor va a seguir llevando a las aguas a probar el pueblo. Nos va a seguir metiendo al sedazo para ver cuántos quedan. Pero recordemos que esta victoria es del Señor. Todas las guerras son del Señor. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es confiar y ser obedientes a Dios. Creer en el Señor con todo nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, pues vamos a